24 horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con otro capítulo del caso Convenio. Revolución Democrática, el partido oficialista más cuestionado por este caso, respondió a las críticas y desmintió la existencia de una decisión política que respalde las irregulares prácticas conocidas en los últimos días. Bueno, en un comunicado descartaron que los cuestionados métodos acusados tras el escándalo fueron instruidos y coordinados por la tienda. En todo caso, este caso sigue tensionando el oficialismo y las acciones en Contraloría y Fiscalía no han parado. Hola, ¿está Juan Sebastián Latorre? No, no está acá. No se apareció por la sede de Revolución Democrática ni en la reunión oficialista en el PS, tampoco llegó a la cita de coordinación con los senadores, menos al comité político ampliado en La Moneda. Juan Ignacio Latorre desapareció justo cuando el oficialismo se volvió a ver las caras en medio de la crisis desatada por el llamado lío de platas. Fue la tesorera del partido la que tuvo que enfrentar los duros cuestionamientos del sector tras conocerse que la directiva de RD conoció los antecedentes antes que el caso estallara públicamente. Nosotros le hemos planteado al presidente de RD nuestras aprehensiones no por los casos que han salido de agoteo, sino porque creemos que hay que trabajar con más espíritu de cuerpo en estas crisis. Solo el diálogo político entre los distintos partidos va a ir solucionando las distintas diferencias que hayamos tenido. Yo señalé que el senador Latorre dejaba de ser un interlocutor válido para nosotros porque se quebraron las confianzas. Esa es la verdad. No voy a hablar ahora, no voy a hablar ahora. Hasta que Latorre apareció sorpresivamente durante la tarde en el ex Congreso Nacional, sin embargo no quiso dar declaraciones. El que tiene que aclarar la situación es la dirección de Revolución Democrática para tratar de volver a instalar un camino de encuentro. RD ha enfrentado este momento de crisis ciertamente con muchas dificultades, pero a mi juicio se han transparentado, se ha mostrado la información. Latorre ha sido criticado por su conducción política y son varios los que exigen su renuncia. Ningún miembro de la directiva quiso dar declaraciones y la voz del partido solo se conoció a través de un comunicado. El llamado caso Convenios lamentablemente involucra a militantes de Revolución Democrática, pero bajo ningún punto de vista es una política dirigida, ni instruida, ni coordinada por el partido. Esta situación ha sido sorpresiva y dolorosa por cuanto involucra a militantes en quienes como colectividad confiamos. Respecto a la alianza de gobierno, que francamente se avance en las tareas que son propias de ser coaliciones de gobierno, ¿no? Que es poder contribuir, que es poder resolver las inquietudes, que es poder resolver las diferencias en los espacios que corresponden. Durante esta jornada el PPD quiso dar una señal en medio de la crisis, una de apoyo a la gestión del ministro de Vivienda en el caso Convenios. Escándalo que sigue sumando acciones como la de parlamentarios de la región de la Araucanía. El diputado Andrés Joanet solicitó a Contraloría y Fiscalía investigar el traspaso de más de 400 millones de pesos entre la sociedad Chicagual y Conadi, organismo que asegura los contratos se dieron cumpliendo los mecanismos disponibles, aunque se revisará el proceso de licitación. La diputada Erika Ñanco apuntó a otros contratos, los del gobierno regional con distintas fundaciones en la Araucanía, por eso entregó antecedentes al Ministerio Público. Eventualmente la asignación de estos recursos, donde podrían existir delitos de negociación incompatible o tráfico de influencia, y otra situación que podría generarse luego en la ejecución de estos recursos que se entregaron, donde eventualmente podrían configurarse ilícitos de fraude al fisco. Se recibió también una información de parte del diputado Joanet. Hemos iniciado las investigaciones que corresponden. Nuevos antecedentes que para la oposición solo agudizan el escándalo, tanto que desde hace días miembros del sector han solicitado que el presidente suspenda el viaje que el miércoles inicia a Europa. La agenda se mantiene, aseguró el Ejecutivo, y será el equipo liderado por Carolina Toa, quien en Chile sigue enfrentando la crisis, para muchos la más compleja que ha golpeado al gobierno. Bueno, y tal como ocurrió hace algunas semanas con los niños, este invierno del 2023 se posiciona como el segundo peor de los últimos 8 años, pero para los adultos mayores, llegando a 178 las muertes por semana. Bueno, nuevamente hay que decirlo que la vacunación sigue siendo una de las mejores estrategias para enfrentar la alta circulación de virus respiratorios. Eso.
Súper bien. La afectación de los adultos mayores quedó invisibilizada por la gravedad de los cuadros de virus sincicial que complicaron a la población pediátrica. Sin embargo, las estadísticas muestran que este 2023 se ha registrado un pic alarmante de fallecimientos para mayores de 65 años y en campaña de invierno. El segundo más alto en un periodo de 8 años. Hasta el mes de junio, 2.518 personas de este grupo etario murieron por enfermedades asociadas a virus respiratorios. Y ha habido un mayor número de defunciones asociadas a enfermedades respiratorias de mayores de 65 en mayo y en junio, que es otro año. ¿Sí? Pensando en 2016 a 2019, ante la pandemia, como otros años, digamos. Solo en la semana del 8 de junio murieron 178 mayores de 65 años y lo más preocupante es que los virus respiratorios siguen y seguirán circulando. Todavía julio y agosto pueden ser meses complejos. Una vez que los niños vuelven a clases, existen alzas de circulación de virus, especialmente influenza, que afecta a personas mayores. La clave para protegerse es la vacunación, que hasta hoy solo alcanza un 61,4%. Lo ideal es lograr como mínimo un 85% de cobertura para lograr la inmunidad de rebaño, concepto que aprendimos en la pandemia. Mientras más inmunizados, mayor protección para todos. Hacemos el llamado a que se acerquen a los más de 1.500 puntos de vacunación que existen a lo largo del país. El tiempo de vacunarse es ahora. Todavía existe una circulación alta y recordemos que este año se ha adelantado esta circulación viral. Los expertos recomiendan poner especial atención a algunos signos que puedan alertarnos de un cuadro respiratorio grave mayores de 65 años, como la desorientación y cambios conductuales. Si aparece sensación de ahogo o franca dificultad para respirar, o por ejemplo tiene dificultades para orinar, son signos de alarma en que tenemos que sí o sí consultar en un servicio de urgencia. Si no tienes fiebre, no quiere decir que esta persona no esté grave y es igual importante consultar. Hoy la ocupación de camas UCI adulto alcanza un 85%, solo un 15% corresponde a enfermedades respiratorias. La red de salud ya está preparada para enfrentar el aumento de consultas en urgencia. Estamos en una coordinación constante con los servicios de salud para preparar también la red para la población adulta que ha estado consultando, preparando en la medida que sea necesario la complejización también de camas de adultos para poder atender los casos que requieran de una atención clínica en la red asistencial. Nuestras recomendaciones son no exponerse, porque aquellas secuelas que pueda dejar, por ejemplo, el COVID, la influenza, que es una enfermedad sistémica, son muy serias. La campaña de vacunación sigue y, como lo dice la frase, mejor tarde que nunca. Los especialistas advierten que las muertes podrían seguir aumentando, ya que se proyecta un segundo brote de influenza en las próximas semanas. Vamos al complejo escenario que enfrenta el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Este miércoles la Cámara votará la acusación constitucional en su contra en medio de un tensionado momento político. Claro, desde el oficialismo aseguraron que el libelo no tiene sustento y el presidente Boric, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que se trata de una acción marcada por la homofobia. No hay una línea de esa acusación constitucional que tenga sustento político y jurídico. Defensa de la moneda a solo horas que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, comience en la Cámara el proceso que definirá su futuro político. Acusación constitucional presentada por la oposición que desde su anuncio provocó airadas reacciones de miembros del oficialismo que denuncian una motivación distinta a la descrita en el libelo. Esto es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. En la homofobia y la discriminación. El propio presidente Boric reiteró este argumento en su cuenta de Twitter tras aludir a las declaraciones en la comisión revisora de Marcela Aranda, la promotora del Bus de la Libertad. Y su activismo LGTBIQ+, y su condición ha superado el límite de lo privado. Desgraciadamente, la acusación al ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia. La acción fue sumando antecedentes que van desde los polémicos programas de educación sexual y de género hasta graves denuncias al interior de la Junaed.
Capítulo conflictivo en donde se buscó agregar la denuncia del exdirector del organismo, Cristóbal Acevedo, que acusó irregularidades tan llamativas como un pago de 3.500 millones, con el cual se habrían financiado solo 30 colaciones. Todo fue desestimado por la Junaep, pero por la que este lunes el diputado Chalper entregó nuevos antecedentes. El día 7 de julio, estos datos fueron borrados, tanto en los portales internos como externos de la Junaep. Qué curioso, fíjese, que justo que los datos que fueron traídos a colación aquí se borraron de los portales. Esto es como venir a este espacio y decir de forma irresponsable que algún parlamentario tiene intereses en defender alguna empresa de Junaep y sin mostrar argumento alguno. Junaep, de hecho, vía comunicado, descartó nuevamente la denuncia del diputado. Yo tengo mucha tranquilidad, pues no hemos faltado ejerciendo, ¿no es cierto?, mi función como ministro ni a la Constitución ni a las leyes. Escenario incierto para el secretario de Estado porque la acción se cruza con el tensionado escenario político y diversas negociaciones. Revelo que en la Cámara requiere de mayoría simple 78 votos y todos los diputados dicen presente ese día, aunque la contingencia obligaría a algunas ausencias. La oposición podría sumar 71 respaldos, por lo que clave serán los llamados diputados no alineados, entre ellos la DC, que justo en este momento exige encabezar la Cámara de Diputados. Nuestro lugar en la Cámara es el pacto administrativo que firmamos antes de que se iniciara esta legislatura. Nosotros esperamos que el gobierno entienda esto y que alinee al Partido Comunista. El caso Convenio también se cruza con la acusación. Las rencillas que ha generado podrían convertirse en factor. Por este escándalo, Catalina Pérez está con licencia médica hasta el 23 de julio, un eventual voto menos para el oficialismo. ¿Catalina Pérez venga? ¿Debería venir? Yo esperaría que vengan todos los diputados y diputadas que forman parte de este Congreso. Cualquier otra consideración ajena al mérito de la acusación misma me parece que es inadecuado, no da cuenta de instituciones que tienen que actuar con seriedad y responsabilidad. Claramente acá hay muchos temas que se cruzan, eso es inevitable, somos seres humanos, no podemos sustraernos a solo un aspecto de las cosas porque las cosas se van mezclando. Y si el presidente quiere que esta crisis termine, necesita asumir responsabilidades políticas en su equipo más cercano y en este caso en la figura de su ministro probablemente más emblemático. Los dardos son directos contra el fundador de RD y actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, figura a quien apuntan por una eventual responsabilidad política por el caso Convenios. No existe absolutamente ningún antecedente o dato que me relacione con el gravísimo caso de Democracia Viva en el norte de nuestro país, más allá de compartir la militancia con quienes organizaron esa fundación. Sin embargo, la oposición exige que Jackson y Montes se dejen el gobierno, ajuste que el Ejecutivo ya descartó, decisión que solo podría cambiar si la acusación este miércoles pasa al Senado. Ese día el presidente Boric ya no estará en el país porque inicia una gira a Europa, por lo que cualquier cambio solo se generaría cuando retorne al país. Y el diputado independiente Gonzalo de la Carrera denunció haber sufrido una amenaza contra su vida en redes sociales por parte de un nutricionista de la Clínica Santa María, institución que anunció de inmediato medidas. Estamos con Poirot Escobedo desde el Congreso Nacional, que nos cuenta más detalles. Poirot, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hablamos de una figura a todas luces polémica, un parlamentario que ha estado envuelto en distintas controversias, incluso por sus dichos, por sus formas, llevado a la Comisión de Ética. Pero en esta ocasión él está en la noticia por otra situación. Fue operado de emergencia en la Clínica Santa María y durante este fin de semana se viralizó una información, un tuit en las redes sociales en donde se apuntaba directamente a De la Carrera con una amenaza que él consideró un riesgo para su vida. Rápidamente reaccionó y señaló que esto también era un peligro para el resto de los pacientes y solicitó la salida del profesional en cuestión. Hablamos de un nutricionista de esta clínica que estaba contratado por una empresa externa y que hasta el día 9 de julio era parte de la clínica y a esta hora ya sabemos que ha sido desvinculado en este caso por parte de la institución. El propio De la Carrera también confirmó haber recibido disculpas por parte de este nutricionista, palabras que revisamos a continuación. Más tarde agarro mi celular y me doy cuenta de que había sido víctima de amenaza de muerte. Este tuit de amenaza llevaba 17 horas desde publicado, es decir, se había publicado mientras yo estaba en pabellón. Ellos emitieron un comunicado público que no me dejó satisfecho. Recibí una carta de la persona que me profirió la amenaza de muerte. En la carta me pide sentidas disculpas.
Bien, ahí los descargos del diputado Gonzalo de la Carrera, en este caso por parte de este nutricionista que mediante una carta abierta reconoció en sus redes sociales haber cometido un grave error y en este caso reiteró su compromiso con la ética, con el compromiso de un profesional de la salud. Respecto a este tema, la Clínica Santa María también se pronunció, condenó en este caso las palabras de este funcionario y al mismo tiempo anunció acciones legales, toda vez que esto significaría una vulneración a los derechos del paciente. En el Congreso esto también generó controversia, generó debate, algo que fue comentado por los parlamentarios, palabras que también revisamos a continuación. Que muchas veces ejercemos violencia y la violencia muchas veces se devuelve. Hay que condenar siempre la violencia. Lamentablemente el diputado Leiva lo que hace es no tomarle el peso a lo que puede ser una amenaza de muerte. Me parece un hecho grave. Bien, ahí las palabras y antes de despedirnos, un momento tenso que se vivió hace solo instantes en la Cámara de Diputadas y Diputados mientras se discutía un proyecto de resolución que les leo textual, busca rechazar la incorporación de Augusto Pinochet en las reseñas de presidentes de la República de la Biblioteca Nacional. En ese momento intervinieron la diputada del Partido Comunista Lorena Pizarro y el diputado del Partido Republicano Johannes Kaiser, quien en ese caso señaló que Pinochet, bien digo, fue presidente de Chile, les guste o no, algo que generó también una controversia, una discusión acalorada en la sala. Este proyecto finalmente fue aprobado con 67 votos a favor, 47 en contra y 8 abstenciones, sin duda un momento tenso que se da precisamente a 50 años de que se conmemore el golpe de Estado. Sí, claro, y uno supondría, Poirot, que esa tensión solo va a ir increciendo de aquí a que se cumplan los 50 años del golpe. Gracias por esta información. Buenas noches. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias para contarles que a la espera de una segunda operación para intentar recuperar un pulmón y la lesión en la médula espinal, se encuentra el chileno que viajó a Bolivia para recuperar su camión robado en Calama. Su familia también llegó hasta el vecino país, donde pudieron recuperar la valiosa herramienta de trabajo y el vehículo que fue baleado. Este martes, en tanto, será formalizado un ciudadano boliviano que acompañó a la víctima durante todo el viaje. Este es probablemente uno de los pocos registros que hay de camiones chilenos cruzando la frontera hacia Bolivia. El fin que tuvo la máquina demuestra los peligros de una ruta clandestina y de un negocio muy lucrativo pero ilegal. 2 chilenos se enfrentaron a esto buscando lo que era suyo. Nosotros no vinimos a hacer maldad acá, nosotros simplemente vinimos a buscar algo que nos habían robado. A lo mejor a las primeras personas que acudimos no fueron las correctas. Este grupo de Calama salió a las calles. 2 de sus vecinos debieron viajar a Bolivia luego que delincuentes robaran este camión desde afuera de una casa. Era la herramienta de trabajo de toda una familia. Y lograron encontrarlo. Sin embargo, cuando iban a cargar combustible, fueron atacados a disparos. Mario Bello, de 56 años, recibió 2 impactos de bala. Bueno, el estado de salud de mi tío en Oruro es complejo. Ya los impactos de balas que recibió lo dejaron con una movilidad reducida permanente. Ya él quedó parapléjico. Si bien es cierto, se hizo recuperación de la máquina del camión, lamentablemente no va a poder trabajarlo. Con el paso de los minutos, camioneros se sumaron a la manifestación. Y es que lo sucedido con Mario y su concuñado, quien lo acompañó, representa a varios trabajadores que denuncian haber sido víctimas del robo de su camión o camioneta. Yo fui 2 veces asaltado, me quitaron la camioneta, me pusieron pistola en la cabeza, se llevaron la camioneta a Bolivia. Los calameños lo vamos a unir y este es el principio, el que lo vamos a unir y vamos a sacar fuerza para hacer justicia por todos los caídos, no por mí ni por Mario, por todos. De manera casi paralela, en la ciudad de Oruro, en Bolivia, camioneros se manifestaron acusando que la policía detuvo injustificadamente a conductores del gremio por tráfico de sustancias controladas en medio de investigaciones por contrabando.
Mario Bello está a la espera de una segunda intervención quirúrgica, pero el monto supera los 3,5 millones de pesos, operación necesaria para luego llevarlo a Chile en un vuelo directo. Según los últimos antecedentes, su camión cruzó por el Hito Cajón, paso habilitado pero sin control migratorio. No puede ser que estos pasos estén cerrados o sin personal de atención, pero también tenemos pasos clandestinos en los cuales está identificado por donde salen vehículos robados. Son nuestros compatriotas, son nuestros chilenos y chilenas que están sufriendo en Bolivia y que deben ser atendidos como corresponde. Y sobre este registro inicial, fue publicado por un usuario en TikTok. La cuenta lleva al menos un año funcionando y en la cual se promocionan camiones y camionetas robadas en Chile con destino a Bolivia. En casi todos los videos, la ruta clandestina termina en Chapayata, a 624 kilómetros al norte de Calama por territorio boliviano. Ahí justamente apareció la máquina de Mario, zona en la que operarían peligrosas organizaciones criminales. Él no sabía en el territorio que se estaba metiendo y a quiénes le estaba yendo a quitar el camión. O sea, se metió en territorio y obviamente estos tipos se creen el dueño de todo ahí, creen que el viejo este. El crimen organizado presente una vez más. Los robos en el norte del país no son al azar. Los delincuentes eligen modelos encargados y que resistan la ruta. El negocio ilícito recién comienza cuando llegan a Bolivia, precisamente a sectores que las bandas usan como centro de operaciones. El Ministerio Público, los tribunales de justicia y las policías son las encargadas de resolver los casos policiales. Cuando las personas asumen la tarea personal, individual, de resolver un caso delictual, están colocando en riesgo su vida. Creo que lo que ha ocurrido en Bolivia es un ejemplo bastante claro y evidente. Si entramos a zona roja, si cometimos algún error, le pedimos disculpas, pero nosotros solamente vinimos a recuperar algo que nos había sido robado. Durante la tarde de este lunes, familiares de los chilenos atacados en Bolivia recibieron el camión robado y el vehículo que fue atacado a disparos. Lo único que quería mi padre era llevarse su camión tranquilo para poder seguir trabajando y pagar todas las deudas que tiene. Ayer hablamos con él y él sonrientemente me dijo: hija, lo logramos. Ahora la atención está en cómo se recupera Mario Bello y su pronto regreso a Chile. Él y su concuñado viajaron junto a un ciudadano boliviano, quien aparentemente se hizo pasar por policía o al menos dijo tener conocimiento legal de todo el trayecto, lo que según la investigación no era así. Por lo mismo, será formalizado este martes. Bueno, las imágenes que estamos viendo se están produciendo a la vez, pero en distintos continentes. Fuertes inundaciones que han dejado bajo el agua a ciudades en poblados de América, Asia y Europa. Los científicos apuntan al cambio climático como motor de estos eventos extremos. Estos son solo algunos de los países que han sido golpeados por severas tormentas durante los últimos días. La fuerza de la lluvia ha dejado puentes destrozados y calles convertidas en ríos en el estado de Nueva York y amenaza a millones de personas en otras zonas del noreste de Estados Unidos, como Nueva Jersey, Massachusetts y Vermont. Imágenes catastróficas que se repiten en otros continentes como en Asia, en donde las lluvias han desatado deslizamientos de tierra y desbordes de ríos en Japón y han impactado los distritos más turísticos de India. La situación es terrible. Ha estado lloviendo mucho durante las últimas 12 a 14 horas. Como puede ver, el río Beas se está desbordando y los templos pequeños se han sumergido bajo el agua. Decenas de personas han perdido la vida en Nueva Delhi en los últimos 3 días en medio de lluvias que, según expertos, corresponden a eventos extremos relacionados con el cambio climático. Acelera el ciclo del agua y eso básicamente significa que
hay más evapotranspiración y también más precipitaciones. El ciclo de agua acelerado significa para muchas regiones del mundo más tormentas y tormentas más intensas. A India y Japón se suma la emergencia que se registra en el norte de China, en donde el caudal de 12 ríos disparó las alertas debido a la cantidad de agua que ha caído en las últimas semanas. Va a seguir empeorando hasta el 2050, más o menos, que es cuando creemos nosotros que vamos a poder detener el calentamiento global. En los últimos días, el noreste de España también fue testigo del impacto del cambio climático que ha hecho que en pleno verano se produzcan graves inundaciones. Y es que según expertos, las fuertes lluvias también son producto de que en la atmósfera más cálida concentra más agua. En los lugares que tú estás viendo son lugares que ya son lugares vulnerables a este tipo de inundación. ¿Ya? O sea, partamos de que los lugares que se inundan son lugares vulnerables. En la convergencia de fenómenos es lo que vamos a tener el problema. Ante los sistemas e infraestructuras incapaces de responder a las consecuencias y amenazas del cambio climático, los científicos señalan que se deben crear mecanismos para que los países en vías de desarrollo se enfrenten a este tipo de fenómenos que amenazan con ser cada vez más recurrentes. Los buses de la red de movilidad metropolitana ya no abren las puertas de atrás para evitar que sigan subiendo pasajeros sin pagar el pasaje. La medida ha generado todo un debate porque puede significar un aumento de agresiones en contra de los conductores, pero la autoridad dice que es necesario con tal de bajar el alto porcentaje de evasión actual. Recorrimos en un bus de la red metropolitana de movilidad con el fin de evaluar la nueva medida anunciada por el gobierno que busca reducir la evasión, que ya alcanza cifras récord de 44% el segundo semestre de 2022. Pese a que este conductor respetó en todo momento la medida, justamente de no abrir las puertas cuando no correspondía, un porcentaje importante de los pasajeros que subieron no pagaron. Y luego más de una hora de recorrido donde cruzamos 5 comunas de Santiago, podemos dar fe que hay gente que va de su pasaje principalmente pasándose el torniquete que se encuentra a mi espalda o también aprovechando el momento donde otros pasajeros bajan del bus. Pues bueno, ahí muchas personas aprovechan y suben sin pagar su tarifa. Tenemos que prácticamente sacar personalidad y manifestar esa molestia, y al manifestarse diciéndole que venga a pagar su pasaje, ¿no? Es donde puedes tener problemas, insultos o agresiones físicas. Los conductores tienen miedo de ser agredidos. Bien lo sabe Felipe Yáñez, quien recibió un piedrazo el sábado luego de pedirle a una persona que pagara su pasaje. Me siguió amenazando, hasta de muerte, que me iba a golpear, que me iba a esperar a la siguiente vuelta y todo el tema. Ahora yo tengo un miedo mucho más grande por el tema de los sucesos que me pasó, pero la gente siempre ha sido así, se altera muy fácilmente. Nos tratan de agredir verbalmente y físicamente. Otra medida que genera ruido entre los conductores es la posibilidad de que los despidan en caso de no acatar el cierre de las puertas. Aseguran que finalmente se está responsabilizando al eslabón más débil de la cadena. Súper complicado porque que nos afecte el bolsillo a nosotros por malas prácticas o mala costumbre de los usuarios, encontramos que es injusto. Nosotros no estamos para estar cobrando pasajes. Una medida que también ha generado debate entre los pasajeros. Está bien, porque todos tenemos que colaborar, no solamente algunos. Aquí de cada 10 personas paga una nomás. Sí, pues no, y se enojan más encima. Yo creo que está mal hecha la propuesta del ministro, porque por detrás tienen que subir con paquetes, los coches, las mamás con coches, con guagua, personas inválidas. O sea, sí hay gente que le da rabia porque cada uno paga su pasaje, pero uno nunca sabe la posición económica que están las otras personas. Los expertos coinciden en que hay que enfrentar la evasión y que sí es destacable que las empresas deban también responder ante esta mala práctica. Hoy en día el tema cultural, el tema de político, cómo se ha usado el tema de la evasión, yo creo que dificulta mucho reducirla como es lo que todos esperamos. Puedo fiscalizar a la empresa, auditar a la empresa y decirle a la empresa, mire, si usted abre las puertas de atrás, yo lo multo a usted.
pero con multas graves, multas fuertes, incluso sacarlo de la licitación. El tiempo dirá cuán efectiva es la nueva medida de evitar abrir las puertas traseras, aunque la estrategia incluye también un aumento de zonas pagas, más torniquetes y fiscalizaciones. Un plan completo para combatir un problema que en los últimos años solo ha ido en aumento. La siguiente es una postal impactante. El vertedero de San Juan de Chena, en la comuna de Maipú, que acumulaba cerca de 100.000 kilos de basura, fue despejado. Las autoridades apuntan a la existencia de verdaderas mafias que lucran con los desechos. Los propietarios de los terrenos arriesgan de millonarias multas hasta el embargo. Un vertedero ilegal de basura en el que había de todo: latas, plásticos, ropa e incluso unos caballos circulando. El cartel de no botar basura parece una ironía entre tanto escombro. Molesta todo y es un mugrerío que no tiene nombre nada más. Para los vecinos el mal olor, a lo mejor de repente se junta mucho mal olor. Muy bien, por un trabajo que tienen que haber hecho ya años. Siempre ha causado mucho daño acá a la comuna. Uno de los 54 vertederos ilegales de más de 1 hectárea en la región metropolitana, ubicado en el sector San Juan de Chena, en la comuna de Maipú, que esta mañana fue despejado. 4.800 metros cúbicos de basura que equivalen a 1,4 piscinas olímpicas y que pesan cerca de 100 toneladas. Hemos venido a limpiar este vertedero, pero también a cursar las multas y también a generar una señal de que se acabó el chipe libre para la basura ilegal en Santiago. Un vertedero que obstruía una importante calle estaba siendo utilizado como escenario para la extracción de áridos y se había vuelto un foco de la delincuencia. Ya era hora ya, que se pusieran las pilas. Todo este terreno se pierde y la verdad que es complicado porque hay campamento a veces, la gente le paga a gente para que venga a botar la basura y se ve feo. Acá hay una determinación clara por parte del Estado de recuperar nuestros lechos de los ríos y también proteger las vidas de nuestros ciudadanos. No es posible que en más de 12.000 metros cuadrados solo en este lugar se privatice un espacio público. Un relleno sanitario colindante a los campamentos San Juan de Chena y San Juan de Chena II, que además está junto al canal Santa Marta, que desemboca en el río Mapocho. Este operativo busca evitar que los residuos lleguen ahí en una eventual nueva crecida. Así estaba el puente Mapocho en Pudahuel a la altura del sector del Noviciado. En total, fueron más de 120 toneladas de desechos que fueron sacadas del lugar. Realidad que quedó en evidencia en el último sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país. Botar basura es un negocio que existe hace años. Al igual que en Maipú, en Pudahuel operaba un vertedero clandestino. Sí, es pura tierra que echamos. No, los documentos, no es tierra, eso es pasto y basura. Lo pillamos, está levantando la torna, no se preocupe. Por la parte posterior se observan los 2 camiones que están botando escombros aquí en el sitio. Algo que Ceremi ya lo he dicho no sé cuántas veces. ¿Por qué vienen acá? Acá estaban botando. ¿Qué? Tierra, tal como dice este papel del Ceremi. Entramos y ya basura, escombros. Retroexcavadoras y camiones trabajaron desde las 7:30 de la mañana para erradicar este vertedero ilegal. Una forma de mantener nuestros ríos limpios y de evitar problemas que se pueden generar al medio ambiente y a las personas. Estamos yendo a la causa de este problema, que es la persecución penal de las bandas y de las empresas que inescrupulosamente dejan su árido, su basura y su escombro. Llegan camiones permanentemente de noche, camiones sin patentes, camiones muchas veces con patentes de otros países, con sujetos armados que de una u otra forma intimidan a nuestros funcionarios municipales. El municipio de Maipú destina casi 800 millones de pesos al año en la limpieza de estos basurales. Durante los próximos días se van a realizar operativos de fiscalización y habrá presencia de carabineros en el sector para evitar que este espacio sea llenado con desechos nuevamente. Si estos propietarios incurren en esta falta, efectivamente se les aplica una multa que puede llegar hasta las 1.000 UTM, que son 68 millones de pesos aproximadamente. Y si esas personas, efectivamente, empresas o propietarios, no pagan esa multa, efectivamente la Tesorería General de la República las cobra, efectivamente puede incluso hasta embargar la propiedad. Un exitoso operativo en el marco de las primeras acciones de la mesa regional convocada por el gobernador para el combate contra vertederos ilegales, que busca recuperar espacios y convertirlos en un entorno seguro y libre de contaminación.
Y hablando de contaminación, hay tensión en el continente asiático ante el inminente vertido de aguas de la planta nuclear de Fukushima en el mar. A más de una década de la tragedia, del terremoto y posterior tsunami, el polémico plan ya cuenta con el visto bueno de la ONU. Mire. 11 de marzo de 2011 y Japón se enfrentaba a uno de los mayores desastres de su historia. Un terremoto de magnitud 9 y un posterior tsunami con olas de 15 metros de altura arrasaban varias ciudades costeras e inundaban la central nuclear de Fukushima Daiichi. La catástrofe desató una carrera contra el tiempo para evitar una explosión atómica similar a la de Chernobyl. Desde entonces se instaló el debate sobre el destino de las aguas radiactivas que desde hace más de una década se acumulan en la planta. Verterlas en el mar fue la decisión del gobierno japonés, una opción que ha sido aprobada por el Organismo de Control Atómico de las Naciones Unidas, lo que ha desatado las tensiones en el continente asiático. Continuaremos oponiéndonos a la liberación del agua tratada en el mar. Es la fuente de nuestras vidas. No al vertido de aguas y protejamos el océano son los mensajes que se repiten con fuerza por estos días entre las pancartas y discursos de cientos de personas que han salido a protestar en Japón y también en países vecinos como Corea del Sur. Dicen que los riesgos son muy pocos, pero ¿y si realmente suceden? ¿Quién será el responsable de eso? El Organismo Internacional de Energía Atómica concluyó que el plan japonés cumple con los estándares internacionales y que tendrá un impacto radiológico insignificante en las personas y el medio ambiente, argumentando que su investigación de 2 años es científicamente impecable. Pero ¿por qué una iniciativa presentada por primera vez hace 2 años genera ahora tanto descontento? No respaldamos el plan y recomendamos que se haga. Decimos que este plan es consistente con los estándares. No tenemos bandos. Las normas se aplican a todos de la misma manera. ¿Y en qué consiste exactamente el plan de Japón? Desde el desastre TEPCO, la empresa eléctrica que opera Fukushima ha estado enfriando los reactores nucleares y desde entonces ha llenado más de 1000 tanques gigantescos con agua contaminada. Una solución que asegura no es sostenible a largo plazo, por lo que quieren liberar gradualmente el agua en el Pacífico a lo largo de 30 años. Hay distintas etapas. Hay ciertos radionúcleos que tienen una semivida o una vida media más corta. Entonces simplemente esperando el nivel de radiactividad va a ir bajando. Hay otros radionúcleos que tienen semividas mucho más largas, incluso algunos de miles de años. Entonces, bueno, ahí comienza el proceso de limpieza y filtrado de estas aguas. Pese a los esfuerzos por filtrar las aguas, dado que esta situación es el resultado de un accidente, hay desechos nucleares atípicos y difíciles de separar del agua, el tritio y el carbono 14, unos que Japón y la ONU argumentan serán liberados a niveles mucho más seguros que los requeridos por la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. Ahora, mientras esos niveles se mantengan bajo un estándar seguro, no deberíamos esperar implicancias en los seres vivos, en el medio ambiente o en la salud de los seres humanos. De todas formas, hay críticos que han planteado dudas sobre la seguridad del proyecto japonés, incluidos países vecinos como China, que respondió con el veto a las importaciones de varios alimentos provenientes de Japón, y de Norcorea, que ha catalogado el plan de antihumanitario. Eso sí, aún no está claro qué impacto puedan tener estas tensiones en la región en la decisión de Tokio, que ahora con el vamos de la ONU podría comenzar en agosto con el vertido en el mar de más de 1 millón de toneladas de aguas residuales. Bueno, cuando recién estamos empezando el invierno, la verdad, fíjese que ya comenzaron los remates de temporada en el gran comercio. Bueno, ante la reducción en las ventas, las ofertas en productos que normalmente bajaban su precio cuando a fines de agosto se adelantaron y es posible encontrar atractivos precios en plena época de frío. De seguro usted lo notó. Si por estos días va al mall, al centro o a cualquier barrio comercial, observará que las vitrinas lucen vistosas ofertas buscando atraer compradores. Es que se adelantaron los remates de invierno. Está todo a mitad de precio.
Bueno, algo debe pasar ahí, por cierto, que están adelantando las liquidaciones. Anticiparon los descuentos. Lo que antes se hacía en agosto, se anticiparon a julio. Sí, nosotros aprovechamos a comprar ropa interior para los niños y alguna ropa para nosotros los adultos, porque de verdad está más barato en esta fecha. Se nota, hay ofertas en pleno invierno. Ofertas de invierno en pleno invierno, algo que tradicionalmente sucedía a fines de agosto, inicio de septiembre, se adelantó a pleno julio. En este outlet de Quilicura, por ejemplo, por estos días es posible encontrar parcas, chaquetas y zapatos repelentes al agua con importantes descuentos. Chaquetas, sobre todo polar, está con mucho descuento, hasta de repente puede llegar a tener un 70% de descuento fácilmente. Y como mínimo un 40% de descuento. Las parcas de nieve que cuestan 149.990, tenemos un código que está a 80.000 pesos, 79.990 para redondear. Los de Polar, que cuestan 59.990, hoy día también están con un 40% de descuento. Algo que también se observa en las vitrinas de Patronato, donde polerones, pijamas de Polar, parcas, zapatos y hasta los jeans lucen importantes ofertas por estos días. Bueno, las ventas han estado bajas, esa es una realidad que no se puede esconder. El dólar está un poco más bajo en relación al año pasado. Por lo tanto, las importaciones que han ido llegando paulatinamente bajan un poco los costos y permiten, digamos, bajar las prendas. Así que es una buena opción para que el público venga a comprar un poco más barato y ropa de buena calidad. Solo durante junio, los precios de la ropa y del calzado cayeron en promedio un 2,4%, siendo la categoría que más influyó para que tengamos el IPC más bajo en 5 años. Pero ¿a qué obedece esta tendencia? Les responden en parte a la mayor contracción que han tenido este tipo de bienes, a menor consumo y también a niveles de stock que aún permanecen altos. Entonces, claramente esto ha llevado a los distintos actores del sector a mayores liquidaciones y ofertas en este tipo de categorías. Bajas ventas que incluso han generado que estufas en pleno invierno presenten ofertas importantes que rondan el 40%. Hasta con jornadas de ventas especiales buscan atraer a los consumidores. Siempre se remataba a fines de agosto, principio de septiembre era todo invierno. Pero ahora estáis viendo los remates ahora. Quiere decir que el retail no tiene ventas y se nota. Hoy en día nadie está cambiando un refrigerador, una estufa, ocupando la que tienen, la más antigua nomás. La baja en el consumo ha implicado que las tiendas se hayan acumulado un sobrestock importante y necesitan canales de salida como el outlet para poder liquidarlo fuertemente. Que en plena época de invierno ya partieron con los descuentos, las tiendas están siendo muy agresivas liquidando su inventario de invierno antes del término de la temporada. Solo en junio más de un 8% bajaron de precio los artículos para la calefacción del hogar. Es que con atractivas liquidaciones el comercio busca revertir un primer semestre marcado por el enfriamiento que también tuvo el consumo. Bueno, pero este producto sí que no está en liquidación pese a ser, yo diría, la reina del invierno, porque sus ventas son desbordantes. Es precisamente la reina del invierno. ¿Quién? Las sopaipillas. Ya, yo reconozco que aporto con aquello. Uno de los alimentos estrella de esta época, que aunque su receta es importada, se ha convertido en una verdadera tradición nacional. Junto al café es un indispensable para pasar el frío y también para emprender. ¿Le gusta la sopaipilla? Sí. ¿Cómo le gusta? Como sea, son exquisitas. ¿Cuál es tu producto estrella aquí de papá? El top number one, las sopaipillas. Falta que se nuble y se ponga a llover y toda la gente se pone a hacer sopaipillas. Están en el podio de lo más consumido por los chilenos en invierno. Las sopaipillas son las reinas de esta época, aunque lo que sí varía es el acompañamiento. Bueno, con palta. Sí, pues rica. ¿Verdecito? Sí, para más calorcita. Solamente pasa. Así nomás, sin nada. Sin ají, sin no. Solita nomás. Con harto pebre y con harto ají. Una tradición que, según la historia, data del siglo XVIII en nuestro país. Aunque no es una receta 100% chilena, su origen es árabe, pero no hay duda de que ya la sentimos como propia. Con el paso de los años, la sopaipilla no solo nos ha alimentado, sino que también ha permitido a generaciones completas emprender. Este negocio parte con mi abuela, Herminda González, y mi mamá, trabajando por ahí por el año 60.
Y en este tiempo, bueno, no estaba el negocio como está ahora, era más artesanal y se vendía mote con huesillo y sopaipilla, con un piso de tierra. Más de 50 años que permanecen hasta hoy en la Vega Central. Y es que a pesar del tiempo, Jorge, que hoy está a cargo del local, sigue con el legado de su abuela. Nosotros, por ejemplo, seguimos manteniendo té con canela, sopaipillas pasadas. Dejamos de vender mote porque cambiaron los hábitos, pero se mantienen esos 3 productos con los que partimos. Un producto que se ha transformado en el ingreso principal de muchos hogares. Así es el caso de Gema, que trabaja vendiendo sopaipillas en Renca. ¿Usted sostiene a la familia con la sopaipilla? A mis 3 nietos, sí. ¿Cuántas puede llegar a vender, por ejemplo, en un día? En día bueno, 200. ¿Un día malito? ¿Se vende igual o no? 150, 100. Ya, pero igual se mueve, ¿no? Sí, por igual. Como Gema, son varios los que buscan la sopaipilla lista para freír justamente para venderla. De hecho, según las fábricas de masas, las ventas se duplican en invierno. Mira, aquí los clientes se preparan un día antes, siempre que mencionan que va a haber bajas temperaturas, va a haber lluvia, y empiezan a comprar de 600, 500 sopaipillas. De hecho, al día producimos como 12.000, 15.000 sopaipillas. Y es que según la industria, las sopaipillas se venden más rápido que el pan caliente. Catherine es peruana y actualmente trabaja en este local. En el tiempo que lleva, lo que más le ha llamado la atención es el boom de este producto. Es a full, de verdad. Los lunes a primera hora, o sea, a partir de las 7 de la mañana, esto es, pero bastante, o sea, la fluidez es terrible. ¿Cuántas sopaipillas crees tú que puedes llegar a vender? En un día muy bueno serían como 600 a 800. Un día bajo serían unas 400. Pero claro, como gran parte de los alimentos en el último tiempo tampoco se salvan de la inflación. Si antes podíamos conseguir una sopaipilla por 100 o 150 pesos, hoy cuestan entre 300 a 400 pesos la unidad. Es abismal, a lo que hoy en día son 300, hasta el año anterior son como 150 a 200 pesos que ha subido. Con lo que se comenzaron fue con la harina y luego todos los demás insumos, y que eso se vea verificado con el alza del precio. Aunque todavía hay quienes prefieren prepararlas en su casa. Para eso, la harina y el aceite son los principales ingredientes. El primero, según datos de ODEPA, tiene un costo de 1.570 pesos el kilo. Con esta cantidad en promedio, saldrían 20 sopaipillas, mientras que la botella de aceite vegetal cuesta 2.386 pesos. Hacerlo sale más económico, sale para varias personas. ¿Sí? ¿Es mejor? Sí, porque se compra harina, se compra el zapallo, se echan los ingredientes y salen para varias. No, es mejor, son más caseras. De hecho, comprarla sale más económica, pero es más rica hacerla en casa. Y no crea que nos olvidamos, con todos quienes conversamos la prefieren con zapallo, y este último tiene un valor promedio según ODEPA de 1.411 pesos. Con zapallo. ¿Por qué? Porque es mejor, pues. El otro es colorante. No, le da el toque que estamos acostumbrados. Es con zapallo, como tiene que ser. ¿Le da un toque igual? No, le da otro sabor. La reina del invierno este lunes celebra su día y a contar de este martes se espera retomar el auge de su reinado para enfrentar el sistema frontal que está pronosticado para la zona centro-sur del país. Y atención a las siguientes imágenes que fueron captadas durante la mañana en la región de Tarapacá. Son los instantes previos a un volcamiento, fíjese, que terminó con un hombre fallecido tras salir eyectado desde la parte trasera de su camioneta. Todo esto tras intentar evitar el robo de su vehículo. La tragedia tuvo su origen cerca de las 7 de la mañana en el pasaje El Triunfo, de esto del sector El Boro, en la comuna de Alto Hospicio, cuando un sujeto aprovechó que la víctima había ingresado a su domicilio y dejó encendida la máquina. Al percatarse de este hurto, que quedó registrado en cámaras de seguridad, este hombre corrió varios metros para detener a los delincuentes y se subió al pick-up de su camioneta. Bueno, minutos más tarde, este móvil volcó a la altura del kilómetro 7 en la ruta A616, provocando lamentablemente que la víctima saliera eyectada hacia la calzada. Personal del SAMU trasladó al herido hasta el Hospital Regional de Iquique, donde, pese a los esfuerzos médicos y a raíz de las múltiples lesiones, se confirmó finalmente la muerte de Rodolfo Moisés Pastrián Jara. Hasta el momento se desconoce el paradero del sujeto que robó la camioneta, la que finalmente quedó abandonada en la ruta. En el video se ve donde él se sube arriba de su camioneta y el resto es historia. O sea, dejó una familia totalmente destrozada por la delincuencia. Los delincuentes se volcaron, y no les pasa nada.
y muere una persona inocente. Es terrible porque una pena grande para nuestros vecinos. Lo han robado cantidad de autos y Carabineros no llega porque es muy lejos de donde nosotros vivimos. Necesitamos más capacidades para que nuestras seguridades ciudadanas en las comunas puedan actuar con más atribuciones, pero no solo eso, sino que también mayor formación para que ellos estén más capacitados para enfrentar estas situaciones. Informe especial reveló este domingo una serie de antecedentes e imágenes exclusivas relativas al caso de Valentina González, la abogada que hace casi un año fue encontrada muerta al interior de un jacuzzi en un motel de Quintero. Felipe Olivares, junto a 3 mujeres, incluida Valentina, maneja su auto y llegan a ese lugar horas antes. Hoy está en calidad de testigo, pero según su abogado, cuidando su integridad tras una serie de amenazas de muerte. 24 horas conversó con él, mientras desde el Ministerio Público y la defensa de la familia de Valentina preparan una serie de acciones judiciales en su contra. ¿Cómo y por qué una abogada de 27 años es encontrada muerta al interior de un motel luego de una fiesta? Informe especial reveló una serie de antecedentes e imágenes exclusivas de las últimas horas de Valentina González. Mi hija no es ninguna santa, es una persona adulta que sabe lo que hace, sabe lo que quiere y ella tiene sus límites. ¿Qué pasó esa mañana al interior de la habitación Atlantis de este motel? Una serie de audios por WhatsApp que tiene Valentina con una amiga, Scarlett, horas antes de su muerte, hablan de una noche de celebración y consumo, al menos de alcohol, en una fiesta y luego en el departamento de un conocido. Rica, 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 rica. Ahí Valentina conoce a esta mujer, Isidora. Las 3 viajarán sin rumbo. En el trayecto, Scarlett se comunica con Felipe Olivares Ocio. Recién ahora se conocen detalles del pasado que vinculan a Felipe con su exmujer y Valentina González. Se conocen porque Valentina la asesora legalmente tras vivir una serie de hechos que los involucran a ambos, como episodios de violencia intrafamiliar. Y eso está acreditado que así fue. A él lo llamaron en 2 ocasiones. Él termina diciendo voy. Yo sé que él debería haber tenido, como se dice vulgarmente, sangre en el ojo con mi hija en el momento que la ayudó a su ex mujer en ganar una tuición. Entonces, no sé, algo quedó ahí. Yo podría pensar 1000 cosas. En algún momento Felipe toma la conducción del auto. En su declaración, Isidora advierte que a través de él consiguen y consumen droga. Al subirse veo que de su bolsillo saca 3 bolsas de un polvo rosado, el cual yo asocié de inmediato a Tusi y las regaló, una a cada una. Yo guardé esa bolsa en mi bolsillo. Aparte de esto, este tipo saca una pala y de otra bolsa que tenía él comenzó a darnos Tusi a todas. La primera de ellas es Valentina. Y así, él junto a 3 mujeres, incluida Valentina, ingresan al motel. Durante toda la investigación periodística, Felipe, hoy en calidad de testigo, niega dar una entrevista. Solo tras la emisión del reportaje de Informe Especial nos habla su abogado. Él al final no quiere dar entrevistas porque en definitiva se siente muy afectado por todo lo que ha sucedido. ¿Cuál sería desde su punto de vista la participación de su defendido con la muerte de Valentina? Y lo que ha informado el Ministerio Público. Esto lamentablemente es una muerte sin intervención de terceros. Él estaba en la pieza del motel, obviamente, cuando se produce la muerte de Valentina, pero él obviamente no participa o no hace ninguna acción o acto tendiente a provocar esa muerte. Eso es absolutamente falso. Valentina no llegó voluntariamente a ese estado. Valentina fue puesta en ese lugar. Es imposible que Valentina, cualquier mujer, por más pequeña que sea, se hubiese ahogado en un jacuzzi con una cantidad de agua mínima. Aún sin estar mirando, hubieses escuchado. Aún con lo máximo de la música, hubieses escuchado, hubiese visto, porque ese lugar es muy pequeño. En unas semanas, las investigaciones cumplirán 1 año, sin resultados esclarecedores de la muerte de Valentina González o culpables. Una investigación en la que no todos los testigos que hubo esa madrugada en el motel han colaborado. Vamos a cumplir 1 año.
desde la muerte de Valentina. Y todavía la magistrada Claudia Rebeco Iglesias no declara por los hechos que ella presenció el día 30 de julio en el lugar en donde yacía muerta Valentina. En las imágenes que reveló Informe Especial se le ve en el estacionamiento del motel. Tras la muerte de Valentina, antes que llegue la ambulancia y carabineros, Felipe hace una llamada. Minutos después llega este auto. Bajan de él su padre, Alex Serrano, y su pareja. ¿Quién conduce el auto? Es Claudia Rebeco, jueza de la República. Si usted me pregunta a mí, creo que eso es una desinteligencia y una falta de criterio que tuvo dicha magistrado. Ella no debió haber conversado con nadie, ella debió haberse quedado en su auto, haber llevado al papá y nada más. Conversa con carabineros fuera de la habitación donde está Valentina. Lo que hizo en ese minuto fue, además de obstruir la investigación, fue interferir en el trabajo de las policías y además fue alterar el sitio del suceso. Según indica la abogada de la familia de Valentina González, Claudia Rebeco, magistrado, ha sido requerida por la justicia en más de una ocasión, pero hasta hoy en la carpeta investigativa no hay ninguna declaración de esta mujer. Informe Especial quiso ubicarla. Acabamos de salir de los tribunales civiles de Valparaíso. Fuimos hasta el 4º piso donde logramos hablar con doña Claudia Rebeco Iglesias, quien hoy oficia como secretaria del tribunal. Al ver nuestra presencia se molestó, nos pidió que nos retiráramos, nos amenazó con llamar a los guardias. Le dijimos que nos interesaba tener su visión de los hechos, pero fue categórica diciendo que no iba a dar ninguna entrevista. Me encantaría saber cuál es el vínculo exacto para poder quizás tener la obligación nuevamente de interponer una querella. En ningún caso Felipe la llamó para tratar de tener algún tipo de ayuda, guía, orientación para poder salir de la situación en la que se encontraba. No, porque Felipe llama a su papá y ella transporta al papá de Felipe. Sí. Hoy pesa una querella en su contra por obstrucción a la justicia, interpuesta por la abogada de la familia de Valentina. Pese a todo, sigue siendo funcionaria del Poder Judicial. Intentamos ubicarla nuevamente para una entrevista, pero reiteró su negativa. Una cosa es su trabajo como jueza, como secretaria de un tribunal, y otra cosa son sus obligaciones. Debe cumplir, porque la justicia es igual para todos, aunque cueste mucho algunas veces que alguien y que las personas lo recuerden. Desde la Asociación de Magistrados prefirieron no referirse al caso por tratarse de una investigación aún en curso. Lo mismo pasó con la Corte de Apelaciones. Hace solo unos días el Ministerio Público informó que iniciará una investigación de oficio contra Felipe por microtráfico. Y una persona que está con una cantidad de droga o alcohol como ella estaba, es muy probable que tal vez ni siquiera haya tenido posibilidad de reacción o de pedir auxilio. Pero esa cantidad de droga o alcohol que ella tenía en el cuerpo y que indican los peritajes del Instituto Médico Legal, no es por obra de mi cliente. Ella es más, solo etcétera, para que quede claro, Felipe no portaba, ni le facilitó droga, ni consumió con ellas droga. Felipe portaba droga, sí. Droga para su consumo personal, sí. Pero Felipe no actúa como un agente facilitador de la droga ni nada que se le pueda calificar por ese estilo. Todo lo que se está investigando hoy día desde el punto de vista de la obstrucción a la investigación, desde el punto de vista de la muerte de Valentina, desde los análisis y de las diligencias que se están haciendo se debieron haber hecho mucho antes. ¿Por qué? Porque la declaración de una de las testigos presenciales que señaló que fue Felipe el que le entregó droga está desde el 1 de agosto del 2022. La abogada interpuso este lunes además una querella contra Felipe por el delito de hurto a raíz de estas imágenes. Ingresa al vehículo de Valentina, no en una oportunidad, en dos, y extrae elementos del vehículo de Valentina. Valentina ya estaba muerta, por tanto nunca consintió en aquello. O sea, nos muestra la acción de que alguien, no muestra que alguien esté tirando algo, no se ve si se está tirando algo. Pero eso muestra que saca algo. Pero es que lo que pasa es que si sacó algo, pueden haber sido tal vez cosas personales, puede haber sido también algo de Felipe, porque recuerde que Felipe después tomó el manejo del vehículo. Y es posible, por ejemplo, que él podría perfectamente haber dejado tal vez las llaves de su casa. Actualmente están vigentes 4 órdenes de detención en contra de Felipe Olivares por delitos cometidos desde el 2021. Incluso se ordena que cumpla prisión preventiva, pero desaparece
está en calidad de prófugo, pero según su abogado se debe a estos audios que le llegan a Alex, su papá. Oye, viejo culiao, ¿qué weá? Habla con tu cabro para que se entregue, weón. Nosotros lo andamos buscando, anda una cuadrilla entera detonada para buscarse el ojo culiao. Calmado nomás, en cualquier momento cae. Felipe, en lo que dice en relación con la causa del motel, las veces que se le citaron, aportó evidencia, aportó antecedentes, colaboró. ¿Pero ahora está escondido? ¿Esa es la palabra? No, no está escondido. Él está simplemente a resguardo de su integridad física. Si Felipe entra a la cárcel de Valparaíso, donde debería cumplir la prisión preventiva, Felipe no va a durar un par de días. Antecedentes que se seguirán sumando a este caso. La muerte de una abogada de 27 años que a casi un año aún no ha podido ser esclarecida. Informe 24. Distintas encuestas durante los últimos años demuestran que la sensación de inseguridad de las mujeres duplica a la que sienten los hombres. De hecho, clave Ipsos de marzo del 2023 reveló que 7 de cada 10 mujeres han decidido no salir de su casa cuando ya está oscuro. La pregunta es ¿por qué las mujeres nos sentimos más inseguras? ¿Y qué medidas están tomando algunas de ellas para enfrentarlo? Véalo en el informe 24 de Natalie Catalán y Diana Allendez. Agarrar las cosas, cruzarse la cartera, cruzarse los bolsos, no andar con joyas vistosas. Yo te diría que hoy día ha ido aumentando el delito hacia las mujeres. Diría que las mujeres estamos en una constante inseguridad. Sí, nos sentimos más inseguras por el hecho de ser mujeres. Una joven de 32 años logró huir desde una encerrona. Móntese. Según la última encuesta del INE sobre seguridad ciudadana, un 71% de las mujeres siente inseguridad al salir a la calle sola cuando ya está oscuro, versus un 53% de los hombres. Es una lata, pero la verdad, ya a esta altura da miedo salir sola de noche, ya no se puede. Sensación de inseguridad que mujeres buscan combatir con distintas herramientas. Muchas mujeres que llegan acá es porque el marido tiene un arma y ellas también hoy día quieren conocerlo. Me da seguridad y eso es importante, súper importante. Muchos lo manejan uno en la cartera, otro en el auto. El practicar artes marciales la hace sentir más segura para poder moverse en la vida diaria. Año 2022. Apertura después de la pandemia. Retornaron las clases presenciales, las salidas temprano de la casa y el regreso de noche. Y con eso también aparecieron nuevos peligros. En la mayoría de los casos, en la estación Los Héroes, de intentos de secuestro, de violación, de intentos de acoso. Los hechos denunciados por las alumnas del barrio universitario motivaron en ese entonces varias iniciativas de las autoridades, pero sobre todo de ellas mismas. Avísame cuando llegue. Te voy a buscar a la salida del metro. Te comparto mi ubicación. Estoy por tomar la micro. Con compañeros de la universidad habíamos hecho como un grupo WhatsApp donde nos podríamos, juntar en el metro, irnos todas juntas, porque sea más seguro. De hecho, también estaban pensando como en ese momento de si una se sentía insegura, poder mandar su ubicación por WhatsApp y la que estuviera cerca poder como ayudarla si es que necesitaba ayuda. Y aunque las mismas estudiantes señalan que hoy la situación en el barrio ha mejorado, la sensación de inseguridad sigue presente y medidas como estas llegaron para quedarse. Tenemos esta sensación de inseguridad constante, ¿no? De que nos tenemos que cuidar, de que nos tenemos que proteger, y eso también hace que estemos siempre como en comunidad. Y siempre vamos acompañados en grupo al metro para, por si acaso, cualquier cosa. Y poner unos pañuelos morados, así como de la universidad. Bueno, nosotros somos la Andrés Bello, entonces ponen aquí pañuelos para saber que somos de esa universidad. Tomamos medidas. Desde que vamos a estar con amigas y vamos a estar siempre en comunidad y el clásico avísame cuando llegues. Cuando uno sale todos los días, a las chiquillas le comparto la ubicación. Nadie se vuelve como sola para la casa, sobre todo si salimos de noche. Y por otro tenemos el otro extremo, que también hay mujeres que simplemente deciden no salir en ciertos horarios o evitar ciertos sectores.
La encuesta clave Ipsos de marzo de 2023 reveló que 7 de cada 10 mujeres ha decidido no salir de su casa cuando ya está oscuro. Hoy día hay una sensación de inseguridad alta, ¿verdad? Eso es indudable, que no necesariamente se condice con lo que dice la cifra, algunas veces sí, otras veces no, pero la sensación es muy subjetiva. Cultura. A uno siempre le enseñan desde chica que tiene que andar protegida. Agarrar las cosas, cruzarse la cartera, cruzarse los bolsos, no andar con joyas vistosas. Según cifras de la Fiscalía Nacional, del total de delitos registrados en el primer trimestre de 2023, 48% fueron cometidos contra mujeres y un 51,98% contra hombres. Sin embargo, la diferencia más relevante se ve en los delitos sexuales, donde la mayor cantidad de víctimas son mujeres, con un 86,5%. Al hombre también le pueden pasar cosas peligrosas, pero la integridad de una mujer también se puede ver muy afectada. Casos como más fuertes como violaciones o cosas así, que son más propensas a las mujeres, entonces igual. Y es que el tipo de delito que afectaría más a mujeres sería en gran parte el responsable de la inseguridad que sentimos al salir a la calle. Sin embargo, expertos advierten que ya se puede evidenciar un alza en otro tipo de delitos violentos cometidos a mujeres. La víctima, una mujer de 54 años a quien golpearon. Hemos visto que ha habido un aumento del delito hacia las mujeres versus lo que era 3 años atrás. Lo que hemos estudiado es que el delincuente, cuando va a hacer un portonazo, como se llama hoy día, sigue unas cuadras antes el auto y se da cuenta si es una persona de sexo masculino o sexo femenino, y también si va acompañado o no. Y ahí es cuando elige a la víctima, y ahí también nos hemos dado cuenta que ha aumentado el delito de portonazos hacia las mujeres, y también cuando van caminando en la vía pública o también en la locomoción colectiva. Como señalan las encuestas, algunas mujeres han optado por medidas restrictivas, como simplemente no salir solas de noche, pero también se ha visto un aumento de quienes buscan medidas de protección. Una de las protecciones que yo lo primero que le dije a mi hija, comprar instrumentos para poder defenderse, el gas pimienta. Se ha visto un explosivo aumento en adquirir cuestiones relacionadas con la seguridad personal. Y el elemento principal para adquirir estos elementos, el elemento que más se utiliza, es el gas pimienta. De hecho, de lo que tú puedes ver hoy día en el mercado, es lo más legal que puedes encontrar, porque existen muchas cuestiones ilegales de venta de electroshock, manoplas, qué sé yo, que no están certificadas, no están reguladas. Y efectivamente, en una búsqueda rápida por internet se puede encontrar una amplia oferta de artículos enfocados en mujeres y que van desde llaveros con alarma, anillos punzantes, manoplas, incluso linternas con electroshock. Artículos que no están autorizados para su venta en nuestro país. El gas pimienta, en tanto, solo debería ser adquirido en establecimientos oficiales que garanticen que su uso es inocuo y que podría además tener otros beneficios. Si a ti te tiran un gas pimienta en la piel, tú te lavas y no aparece nada. Pero te colocan una luz ultravioleta y queda manchado. O sea, sirve también para que lo detecte la policía, alguien que fue atacado con él. Y esto dura 72 horas. Con esto creamos la distancia y lanzamos el spray. Sí, hemos visto que han ido a comprar, por ejemplo, electroshock, gas pimienta. Incluso hemos visto un aumento también en aprender a conocer un arma de fuego. Un antes de octubre del 2019, que la venta de armas por lo general era 90-10, 90% hombres, 10% mujeres. Ahora ese porcentaje de mujeres ha aumentado, podríamos hablar de un 30%, 70-30, y se está dando que el hombre compra el arma, pero hacen el curso de manejo de arma tanto el hombre como la mujer. Toma el arma, coloca el cargador, prepara el arma. Ok. Pegaste el centro. Pues después te acostumbraste al disparo.
Para mí la seguridad en mi casa es primordial. Entonces, como yo te decía, igual yo tenía la idea de adquirir un arma, pero empecé a investigar y la verdad uno tiene que hacer un curso de tiro. O sea, yo no podría llegar y comprar un arma y tenerla ahí si no la sé usar. O sea, es tu hogar, es tu protección. Entonces, si entra gente y no tienes cómo proteger eso, entonces te están vulnerando. Entonces, para mí es importante. Si bien la tenencia de armas en mujeres se mantiene durante los últimos años en torno al 7% del total, en el Club de Tiro de la Reina indican que el porcentaje de mujeres que toman el curso para aprender a disparar aumentó de un 6% del total de inscritos en 2018 a un 41% este año. Y aquí sobre todo cuando llegan personas que nos dicen, como Claudia, que se siente más segura con un arma en la casa, sobre todo a ellos les decimos, practica deporte. Porque si tú te compras un arma, hayas hecho el curso y la dejas guardada por 5, 6, 7 años y el día siguiente la quieres usar, no tienes la práctica. Armas y artículos de defensa personal que para algunas personas podrían contribuir a sentirse menos inseguras en la calle o en el hogar, pero que los expertos advierten hay que ver con cuidado. Esta falsa sensación de seguridad que me puede proveer, por ejemplo, un gas pimienta o cualquier otro elemento que yo considere que con eso me voy a sentir más segura. El problema es que si no lo sabemos manipular, puede ser contraproducente. Ese mismo elemento lo pueden usar en contra. Y eso obviamente que también es un riesgo, porque el delincuente va con un objetivo, y el objetivo del delincuente es robar, si es que nos va a tomar por sorpresa, va muchas veces con droga. Por lo tanto, al poner resistencia, lo único que vamos a hacer es hacerle más difícil la vida al delincuente, sí, pero también aumentar la violencia y aumentar quizás los daños que me pueda cometer el delincuente. Advertencias ante el uso de elementos que podrían volverse en nuestra contra. Sin embargo, armas y gas pimienta no aparecen como las únicas opciones al momento de buscar mecanismos para aumentar nuestra sensación de seguridad. Como medida como de ataque instantáneo, de repente, incluso estudiar un poco de artes marciales para defensa personal. Están dentro de las cosas que yo, por lo menos, yo haría para defenderme más. Mi nombre es Alejandra Poblete, soy instructora de taekwondo cuarto dan. Cuando comencé a entrenar artes marciales, taekwondo específicamente, éramos muy poquitas mujeres. Actualmente yo veo que hay más mujeres que se están integrando a las clases de artes marciales, están interesadas en aprender defensa personal, por lo mismo, porque cada vez vemos que está siendo un poco más complejo el tema de viajar en transporte público, de que alguien te pueda acosar o incluso la misma violencia dentro del hogar. Si veo que viene, salgo corriendo. Es lo primero, evitar un conflicto. En el caso de que algo pasó, ¿ya? Voy y me suelto por el lado donde hay menos presión. En este caso el Nico me tomó por este lado, entonces ¡pum! Ocupo la cadera, lo que vimos. Y después, ¡pam! El golpe que estuvimos trabajando. Salgo muy tarde del liceo porque tengo como jornada en la tarde. Entonces cuando salgo ya está oscuro. Hay como situaciones en las que uno igual se siente como en riesgo, por así decirlo. Al menos a mí, como en el taekwondo me ha ayudado caleta como a sentirme más segura, tanto con mi cuerpo como conmigo sola en la calle. Bien, yo he notado que ella tiene una seguridad en sí misma, que claro, siempre con la precaución de por favor hija cuídate, pero como que ella se siente más segura ahora, que va a poder, ojalá que no pase, pero como controlar una situación con sus herramientas, digamos. Da más seguridad el taekwondo en la calle y todo. De hecho, he tenido algunos encuentros ahí un poco peligrosos y ayuda a saber reaccionar. Siempre la mejor y la primera opción para la defensa personal es salir corriendo. O sea, siempre evitar los enfrentamientos es lo más ideal, porque uno no sabe si tienen armas o cómo van a reaccionar también.
¿Se entiende? Dentro de los beneficios que nos da la práctica de artes marciales, tenemos tanto beneficios como físicos, psicológicos, sociales incluso, que nos ayudan mucho en el desarrollo desde la infancia. Entonces sí estamos más expuestas, objetivamente estamos más expuestas, pero también yo creo que es súper importante que en alguna medida nos psicoeduquemos, nos reeduquemos, porque si vamos a estar toda la vida criando a estas niñas, a estas adolescentes, a estas mujeres, diciéndole constantemente, tú eres vulnerable, lo vamos a creer. Y finalmente vamos a tener esta sensación de que sí, siempre nos van a atacar. Teníamos unos tipos retenidos que venían secuestrando a una mujer. Ya los dimos cuenta en el trayecto. Acá está la mujer, estamos esperando que llegue Carabineros. Sensación de inseguridad que hoy las mujeres combaten de distintas maneras, algunas restringiéndose, otras acompañándose, algunas con artículos de defensa personal, otras con armas, un número creciente con artes marciales, pero todas con el mismo fin: sentirnos seguras. Cambiamos de tema para contarle que se agrava la crisis por la violencia que está azotando a Haití. Miles de manifestantes salieron a las calles de varias ciudades para exigir la renuncia del primer ministro de la isla, mientras grupos de autodefensa han empezado a tomarse la justicia por mano propia. Miles de personas se concentraron en la ciudad de Puerto Príncipe para protestar contra la inflación, la crisis institucional y la falta de seguridad que se ha agudizado desde hace 2 años. Fue asesinado a tiros en su propia casa. Se trata del brutal crimen del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que ha provocado impacto mundial. Y es que tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021, el país caribeño se ha sumido aún más en una espiral de pobreza, corrupción y delincuencia que viene arrastrando hace décadas. Hoy estamos en las calles preguntando si Haití puede ser libre con este gobierno, si puede ser libre con el sistema educativo actual. Este año estamos pidiendo la liberación de Haití. La inseguridad afecta a todos. Hoy estamos de pie y decididos a luchar por otro Haití. Según el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, Haití es el territorio con más secuestros per cápita en todo el mundo, una situación que ha desatado una ola de indignación en las calles de distintas ciudades, en donde los manifestantes exigen el cese de violencia y la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Desde Puerto Príncipe hasta localidades como Les Cayes, ubicadas hacia el suroreste de la isla, se registraron disturbios entre manifestantes y las fuerzas de seguridad cuando algunos pobladores decidieron ingresar a la pista de aterrizaje y quemar un avión perteneciente al grupo misionero estadounidense Agape Vuelos, una realidad sobre la que ha alertado Naciones Unidas en los últimos días. El pueblo haitiano está atrapado en una pesadilla viviente. Las condiciones humanitarias son más que atroces. Pandillas brutales tienen un dominio absoluto sobre la ciudad de Puerto Príncipe, que está rodeada por grupos armados que bloquean las carreteras, controlan el acceso a los alimentos y la salud. Y es que en la actualidad el 80% de la población haitiana es analfabeta y solo el 50% de los niños en edad escolar va a la escuela. Además, la tasa de desempleo ha llegado al 14,8% y el 40% del país experimenta una situación de inseguridad alimentaria. Un panorama que ven desde lejos los cerca de 236.000 haitianos que habitan en Chile y que en medio de la crisis ven muy lejano un pronto retorno. Y los políticos, la gente que tiene el poder de verdad, que no quiere que uno... ¿Cómo que yo voy a volver a mi país si el país está como está? Para muchos haitianos, la dependencia de la ayuda internacional, que nunca es suficiente y que ahora se ve obstaculizada por la criminalidad, hace parte de un modelo que no ha garantizado el sustento económico del país y ha ralentizado su economía. Relevado de nuevo a una buena economía, a una buena seguridad en manos de extranjeros, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, sino de nosotros mismos, para que Haití vuelva a superar de nuevo los años 82,
Debemos usar la educación, la conciencia, nada más. En medio de lo que califican como el desamparo de la comunidad internacional y el desgobierno que se vive en la isla, Naciones Unidas ha alertado sobre la aparición de llamados grupos justicieros, que desde el mes de abril habrían asesinado a más de 260 presuntos pandilleros en medio de una ola de violencia que no da tregua en el país más pobre de América. Faltan minutos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de este momento, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Esta es una tremenda historia que queremos compartir con ustedes porque Amira Arratia, nuestra jefa del Departamento de Documentación de TVN, fue reconocida durante esta jornada en una ceremonia realizada por el Instituto de Derechos Humanos. En el marco del Día de la Bibliotecaria se premió su gran aporte a la memoria y a la historia de nuestro país. Claro, porque tras el golpe militar, el ejército tomó el control de TVN. La orden era destruir todo lo que tuviera relación con la Unidad Popular y Salvador Allende, incluidas las imágenes de Pablo Neruda y Víctor Jara. Sin embargo, una joven funcionaria del archivo desoyó las instrucciones y arriesgó su vida, ocultando centenares de cintas que hoy son patrimonio del país. Esta es su historia. Se estima que en el archivo de TVN hay más de 300.000 cintas, muchas de las cuales no debieran existir. Habían pasado horas del golpe militar y la instrucción fue una sola: eliminar todas las imágenes que tuvieran que ver con la Unidad Popular. Pero una joven documentalista no hizo caso, arriesgó la vida y las ocultó. Esta es su historia. No, a mí me dijo que ese material había que borrarlo. Somos conscientes de nuestra obligación de pobladores. Habría sido auténticamente una gran pérdida, no solo para la Televisión Nacional, para el país. Me encanta trabajar acá. Alguien curioso, alguien que le gusta la historia, es como estar en una máquina del tiempo. Yo creo que se pensaba en borrar ese tiempo que había significado la Unidad Popular. Con la fortaleza de ser mayoría, con la pasión del revolucionario, venceremos. Yo a TVN llegué en febrero de 1973. Para el golpe de Estado cerraron el canal un par de días, nos fuimos a la casa y después a mí me mandaron a llamar. Obviamente se produjo mucho susto, un temor a la persecución no solo administrativa o perder las pegas, sino que a la persecución física. Amira Arratia tenía apenas 20 años y unos pocos meses en TVN cuando el destino la puso en una encrucijada que, en ese año, bien le pudo costar la vida. El canal estuvo cerrado por 3 días y luego los militares tomaron el control. Yo recuerdo haber visto a los militares entrar a llevarse material. Hasta el día de hoy no tengo claro qué fue lo que se llevaron. El gerente de producción de ese momento me dijo: quiero que me traigas todas las fichas que tú tengas del material que exista en documentación del tiempo de la Unidad Popular, de Fidel Castro en Chile, de Salvador Allende, de Neruda, y puso una firma para que ese material se eliminara. Para mí es imposible borrar Pablo Neruda recibiendo el Premio Nobel de Literatura. Reciban a través de la televisión este obsequio que les ha conseguido con amor uno de sus hijos, Pablo Neruda, el hijo de obrero que estrecha la mano de un rey.
Gustavo VI. Yo creo que se pensaba en borrar ese tiempo que había significado la unidad popular. El Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Gozo. Se levanta la sesión. A la insolencia de los sublevados, dígale lo que dijo la historia. La guardia muere, pero no se rinde, mierda. Tú en el fondo ocultas esas cintas para que se salven, pero tú arriesgas la vida. Fue siempre un deber con la sociedad, un deber con la historia. Y me contó lo que se le estaba exigiendo. Yo le dije, mira, no puedo obligarte a cuál posición tú tomes. Lo que sí te puedo garantizar es que si tú te sacan del canal, vuelves conmigo el día que yo entre, digamos. No, porque las órdenes se daban y las órdenes se cumplían. Claro, el militar nunca pensó que tú no ibas a obedecer. Menos mal. Con el encargo de hacer especial acento en transmitir cultura, una de las primeras emisiones que se registran es un recital de Joan Manuel Serrat en el Teatro Municipal. Todo pasa y todo queda. Bravo grabó en el Hotel Sheraton, el Estadio Español e incluso en el Cerro San Cristóbal. Esta fue la última visita del cantante a Chile. Murió en 1973 en un accidente automovilístico. Quisiera saludar a los telespectadores de Televisión Nacional, agradecer esta oportunidad. Es en esa época cuando Víctor Jara llega a TVN como director artístico. El aporte cultural de Jara es innegable. Su tema, Charagua, está íntimamente relacionado con otro ícono de los primeros años, el perro Tevito. Buenas noches, queridos conejos. ¿Y esas cintas las dejaste físicamente aquí escondidas o te las llevaste a la casa? No, quedaron en el lugar donde estaban. Entonces lo que no tenía es la ficha, por lo tanto no había un camino como llegar a ella. Podría estar frente a tus ojos, pero tú no sabías porque no tenías la ficha, no tenías la información. Son mucho más que un hecho electoral. Son verdaderamente la patria joven. Al expresar mi dolor por el fallecimiento del ex vicepresidente de la República, don Edmundo Pérez Ujovich. La jugada de Miri es tan astuta como arriesgada. Salvó miles de imágenes de cantantes, de políticos, de la cultura de Chile de los 60 y 70 y también un material único, la entrevista de Gabriel García Márquez a Pablo Neruda en París cuando recibió la noticia del Nobel. Ahora está aquí como escritor, pero nosotros le vamos a rogar que él vuelva un poco a su época de periodista para que converse con su amigo Pablo Neruda, Premio Nobel 1971. Don Gabriel. El clásico de los periodistas. Le dice uno una cosa y después terminan diciendo otra. Porque las buenas conversaciones que hacemos con Pablo es cuando estamos solos y no están tantos periodistas y en tantos micrófonos. Y tu cariñosa referencia hacia mí. La entrevista la gestionó el periodista de TVN Augusto Olivares, quien se suicidó en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Un león auténtico, y le preguntaremos algo. ¿Qué piensas de estos dos tíos que acaban de hablar tanto, de estos dos señores? Se ha quedado callado, ha sido más sabio. Es un silencio muy expresivo. Habría sido auténticamente una gran pérdida, no solo para la Televisión Nacional, para el país. Irrecuperable. Irrecuperable. ¿Nunca le contaste a nadie lo que habías hecho? Había dos personas que trabajaban conmigo que eran los que sabíamos que ese material estaba sin poderlo encontrar. Las Fuerzas Armadas han llegado a La Moneda, están disparando hacia diversos costados. En uno de los capítulos más oscuros de este canal hay periodistas que se prestan para montaje. ¿Qué le parece a usted eso? Atroz. Eso constituye un rompimiento brusco de lo que debe ser la ética de un periodista, digamos. Hay una imagen muy icónica de una visita de la Cruz Roja en un centro de detención donde TVN muestra una cosa que no era. ¿A cuál te refieres? ¿A Pisagua? A Pisagua.
Unos detenidos que esperaban atención sanitaria manifestaron que esto era verdaderamente una colonia de vacaciones. Periodistas de Televisión Nacional conversaron con Freddy Magariños, Luis Rufino Mercado, que manifestaron que en el campamento el trato que reciben es muy bueno. Se nos saca a bañar, a la playa y a jugar fútbol. Yo siempre trataba de proteger las imágenes que venían de los originales. Aquí encontramos una caja con este registro histórico del campo de prisioneros de Pisagua. Lo primero que llama la atención es que estas imágenes de los prisioneros en sus celdas fueron excluidas de la nota que salió al aire. En el teatro, cuando se encuentran reunidos los presos escuchando al delegado de la Cruz Roja, hay una primera imagen con militares fuertemente armados que custodian a la audiencia. En la nota emitida al aire se utilizó otra toma donde no figuran los soldados. Claramente hubo la intención de ocultar la presencia militar. Se reunió con más de un centenar de detenidos en el Teatro Municipal de Pisagua, cuya edificación data de antes de la Guerra del Pacífico. Otra de tus habilidades o picardías es que el año 81 un grupo de integrantes del MIRE es asesinado en la localidad de El Tume. Y ahí TVN muestra una nota de 2 periodistas hablando de un enfrentamiento. Pero también guardaste tú el original. 3 originales. Hemos llegado al lugar exacto donde se encontraba este dispositivo guerrillero y por un camino que tiene mucha dificultad. Se detectó un grupo de 7 a 8 elementos subversivos radicados en este lugar. Avancen del lado izquierdo, avancen. Los efectivos de la CNI aparecen recibiendo instrucciones para salir en cámara. Vamos. 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 Unos 120 metros más arriba, en plena selva, se oyen disparos de armas automáticas. El tiroteo nos parece infernal, ya que no estamos claros de la situación. Este es el material de cámara original y en él no se escuchan disparos. Han comenzado nuevamente los disparos y otra vez la incertidumbre. Este es material de cámara original y tampoco se escuchan disparos. El periodista Raúl Gamboni descubrió estos archivos hace una década y los emitió en informe especial. Un total de 11 personas murieron en estos operativos. Yo tomé esa cinta y efectivamente se ve el montaje en esa cinta. Es que son un patrimonio importante. Javiera no nacía cuando ocurrieron los hechos que hoy le toca catalogar. Desde el año pasado estuve en un proyecto de ingesta histórica, que era principalmente revisar unas cintas del noticiero de 60 minutos. Los alimentos que no se encontraban en los mercados y tiendas de abarrotes. Era adentrarse a la cinta y ver, investigar, ver el contexto, la fecha, como ver una máquina del tiempo. Por favor, te lo suplico de rodillas, hazme justicia, hija. Cuando empezaron las protestas en contra de Pinochet en los años 80-82, se instalaron en Chile los corresponsales extranjeros. Pero hay muchos aquí que piensan que los verdaderos criminales nunca serán encontrados. Me avisaron un día que estaban despachando desde sala técnica las protestas en contra de Pinochet. Yo hablé personalmente con el corresponsal de Italia, el de Japón y un español. Y dije, señora, ¿a usted no le importaría si nosotros hacemos una copia para el archivo? Por supuesto que no, me dijo, si es su país, esto está pasando en su país. Gracias a estas copias, TVN en Democracia pudo dar a conocer el caso Quemados, el montaje de la Operación Albania y tantos crímenes en contra de los derechos humanos que sin estas pruebas habría sido imposible de juzgar para los tribunales. Sí, juro. Patricio Elwin nombró a Jorge Navarrete como director ejecutivo de TVN, el mismo que había ocupado el cargo en 1969, y también promulgó la nueva ley de la televisión pública para que fuera independiente, pluralista
y nunca más se convirtiera en el instrumento del gobierno de turno. Si uno lo piensa bien, lo que hizo el gobierno del presidente Elwin al tramitar una ley de televisión nacional que le independizaba al gobierno fue autoexpropiarse el principal medio de comunicación del país. Esta maquinita es la más antigua que existe en el canal y creo que es la única que existe en Chile en estos momentos para hacer los traspasos de estas cintas que son 2 pulgadas. Esta joyita es la máquina de 2 pulgadas que permite digitalizar estas cintas que parecen una rueda de neumático. En ellas hay 13 años que aún no salen a la luz. La máquina es antigua, se descompone y cada repuesto vale varios miles de dólares. Creo que quedan como 7.000 cintas que hay que digitalizar. Lo que se ha hecho es importante y si hay todavía material que sea importante conocer y recordar, ojalá que lo hagan. Entonces, como televisión pública, yo pienso que nuestra misión tiene que ser mostrar todas las imágenes que tiene sin ningún color. Para mí primó, vuelvo a decir la historia, para mí primó la importancia de esos materiales. Cuando digo 50 años, no siento que sean 50. El verdadero patrimonio de TVN no está en su edificio ni en sus estudios de grabación. Está aquí, en sus archivos históricos. Poder digitalizarlos y ponerlos a disposición de todos los chilenos no debiera ser una misión solo de la televisión pública. Debiera ser una misión de todo nuestro país. Bueno, evidentemente es imposible que hagamos la pausa sin antes darle un tremendo abrazo a nuestra compañera Mira Arrate, que ha sido distinguida por este enorme trabajo que hizo, además siendo una muy joven, Sí, que pues, tuvo 20 que tomar, años. que tuvo Y que que- tomar decisiones que ponían en riesgo su integridad física para que hoy día usted pueda revisar esos archivos a 50 años de ocurridos los hechos. Exactamente, una felicitación y un abrazo para ella, además, que fue distinguida hoy día por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que gracias a ellas tenemos todo este archivo, parte de lo que ha hecho y de la misión también de la televisión pública. 24horas.cl. Atención, porque el podcast de Alma Negra ya tiene disponible su segundo capítulo en sus distintas plataformas. Con el relato inconfundible de nuestro Carlos Pinto, usted podrá escuchar el título Tiempo para Morir, que ya está disponible en tvn.cl, en TVN Play, Spotify, Apple Podcast y otras plataformas. Terminan aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Sigan TVN porque viene un nuevo capítulo de Todo por mi Familia y por Canal 24 Horas vía pública. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.